gobierno de Milei es una suerte de Rogel de estafas. Es una estafa, arriba de otra estafa, arriba de otra estafa, arriba de otra estafa. Porque en cada una de las cosas y de los temas importantes que encara, no hace, o el objetivo no es lo que dicen que es, sino que es absolutamente otro. Y en ese Rogel de estafas, ahora en el editorial, voy a repasar simplemente algunas, que son una estafa propiamente dicha como delito, que fue el caso Libra. Otra estafa, que es el tema de la comida, que tiene dos caras. Una, lo cara, valga la redundancia, que está la comida, y cómo ha ido aumentando la comida en dólares, y la importación de comida. Y la otra es una novedad judicial que les tengo del día de ayer, que es que hubo un nuevo fallo que le ordena al gobierno entregar la comida a los comedores. Llevamos 16 meses de gobierno y no le dan la comida a los comedores que habíamos encontrado. Otra gran estafa, que es el salario. Ayer hubo consejo del salario, ahora voy a repasar los números que se manejaron ahí, pero básicamente el sector de los trabajadores decía, necesitamos duplicar el salario mínimo. El sector empresarial dijo, vamos a aumentarlo 1 kilo de milanesa en alga, 15 lucas. No hubo acuerdo y el gobierno finalmente va a laudar lo que quiere el sector empresario. Y una gran estafa, que es el acuerdo con el FMI y las relaciones con Estados Unidos. En este momento está en la Argentina el jefe del Comando Sur, que viene por 3 cosas particulares que están muy bien detalladas, ahora se los voy a leer en la nota de Diego Genud hoy en El Destape, que es el litio, el 5G y las rutas marítimas. Entonces, todo esto, 1000 hojas de estafas. Y en el medio, y como todos los días lamentablemente tenemos que contar, los aprietes e intimidaciones a periodistas, ayer personificado en Santiago Caputo, que a pesar de que no tiene un cargo formal, él figura como asesor monotributista, pero tiene una oficina en la Casa Rosada, es, según Milei, el que toma las decisiones del gobierno. Esto lo dice el presidente, dijo que Santiago Caputo es más poderoso que el jefe de gabinete, y ayer intimidó a un fotógrafo que se llama Antonio Becerra, al cual desde ya le mando un gran abrazo, y ahora al final del editorial voy a volver sobre este tema, que estaba simplemente haciendo su trabajo, que era sacarle una foto, estaba colaborando para Tiempo Argentino, y Santiago Caputo primero le quiso tapar la cámara, después agarró la credencial de ese fotógrafo, se la miró y le sacó una foto. Si eso lo hace el tipo que maneja los servicios de inteligencia, es un acto de intimidación pública y a la vista de todos, otra vez más hacia, en este caso, un fotoperiodista. Bueno, muchas cosas para hablar, pero arranco por esto último, por el tema alimentos. Me parece un tema clave, que es, por un lado, les conté la semana pasada que esta idea de que el dólar barato es beneficioso para todos. Ya les mostré, no lo voy a repetir, cómo los alimentos aumentaron en dólares. Por ejemplo, el asado se duplicó en dólares, el pollo se duplicó en dólares, la leche en polvo aumentó en dólares. Todo aumenta en dólares, tu salario no aumenta a ese ritmo en dólares. Por ende, el dólar barato lo único que va a hacer es no solo que podamos comprar menos comida, porque hoy en día con $1 podés comprar menos comida que cuando asumió Milei, sino que además estemos importando cada vez más alimentos, lo cual va a tener una ficción de tal vez algún alimento más barato hasta que se funda la industria alimenticia argentina y vuelvan a subir los precios con los alimentos importados, que encima también este gobierno está relajando los controles de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria de eso, para que simplemente comamos cosas que revisan en otros países. Pero la novedad del día de ayer tiene que ver con los comedores. Ustedes se acuerdan que desde que llegó el gobierno de Javier Milei, los miles de comedores que cumplen el rol que no cumple el Estado, que es que la gente tenga derecho a la comida, comedores que están sostenidos en su enorme mayoría por mujeres, que tienen triple trabajo. El trabajo no remunerado en sus casas, el trabajo que hacen igual para llevar guita a sus casas, y el trabajo como cocineras en los comedores para darle de comer a más de 10 millones de personas en la Argentina. Desde que asumió Milei no les daban la comida. Eso lo habían denunciado los comedores sistemáticamente. Nosotros en mayo del año pasado, ya hace un año, mirá, hace un año,
revelamos que el gobierno tenía comida, pero la tenía guardada en unos galpones del Ministerio de Capital Humano, de Sandra Petovelo, y que se estaba por pudrir. Y nos dijeron que no era comida, que no se estaba por pudrir, que era para emergencias, que era solo yerba, etc. Finalmente tuvieron que reconocer que era todo cierto y que se estaba por vencer, y la que se estaba por vencer se la dieron a una fundación amiga, la Fundación Conin, que para entregarte la leche en polvo te hacía decir que no había que usar preservativos, por ejemplo. Entonces, todo eso además generó varias causas judiciales en las cuales se discutía si el gobierno tiene que no solo entregar la comida que tiene, sino que seguir con los programas alimenticios que estaban en el presupuesto además. Bueno, el gobierno no lo cumplió y tuvo un montón de fallos que le dijeron que sí, tanto en materia penal, desde Comodoro Pi, como en materia contencioso administrativo, que es cuando litigas contra el Estado. Bueno, ayer hubo otra sentencia, en este caso de la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, la firmaron los jueces Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán, dos jueces importantes de ese fuero, son menos conocidos, pero el tipo que maneja el fuero es este, Sergio Fernández, que le dijeron al gobierno de vuelta, repartí la comida. Repartí la comida. Sandra Petovelo estuvo el otro día en la comitiva que fue a los funerales del Papa Francisco. Bueno, volvió y lo primero que tiene es este fallo que le vuelve a decir que reparta la comida, porque, como les conté el otro día, en los comedores siguen yendo millones de personas y nadie dejó de ir diciendo, como dice el gobierno, che, yo dejé de ser pobre, ahora no necesito la comida. No sucede eso. Bueno, hay un nuevo fallo judicial que le dice al gobierno, repartan la comida como está establecido en los convenios internacionales que firmó la Argentina, en el presupuesto que debería respetar la Argentina, y además para que la gente pueda morfar. Bueno, en ese contexto nos metemos con otra de las estafas, que son los salarios. El gobierno dice que el salario real no para de crecer, lo cual es falso. Y además, ayer hubo convocatoria del Consejo del Salario. ¿Quiénes fueron? Las tres centrales sindicales. No están invitados al Consejo del Salario movimientos sociales y otras organizaciones que sería bueno que estén. Y fueron también los grandes empresarios, no están invitados los pymes, que también estaría bueno que estén. Y estaba el gobierno. Bueno, pidieron, hoy en día están 296 lucas, pidieron el sector de los trabajadores 650. ¿Qué dijo el sector empresario? 310. O sea, un aumento del 100% contra un aumento del 5%. Obviamente no hubo acuerdo, y esto lo va a resolver el gobierno nacional. ¿Qué va a resolver? Y lo que dice el sector empresario, un aumento del 5% del salario mínimo. En un contexto, y vuelvo a mostrarles algunos gráficos que les mostré ayer, pero me parecen muy significativos, donde cada vez más hogares en la Argentina están vendiendo alguna pertenencia para morfar. Poné la imagen 75, que es el tuit de Dani Steingart, que muestra que en la Argentina casi el 10% de los hogares tuvo que vender alguna pertenencia para morfar, para sostener su nivel de vida. Obviamente, si tenés que vender cosas para sostener tu nivel de vida, es para comer. ¿Sí? Y es la cifra más alta, que la del mismo periodo de 2023. Viene subiendo. Y poné el gráfico porque es muy interesante de cuánta gente tenía que vender cosas para vivir. Y es como les contaba ayer, pero se los repito porque el público se renueva. Una U. Del 2003 hasta hoy, lo que se ve es que del 2003 bajó y bajó y bajó sistemáticamente la cantidad de gente que necesitaba vender algo para subsistir. Y a partir del 2015 subió la cantidad de gente que necesita vender cosas para subsistir. ¿Y por qué es importante este dato? Y vinculado al Consejo del Salario. Porque es el dato exactamente al revés de lo que pasó con el poder adquisitivo del salario mínimo en el mismo periodo. Vamos a los gráficos del salario mínimo y lo que vemos es que del 2003 hasta el 2015 el salario mínimo subió. La conclusión es muy sencilla. Cuando los salarios suben, la gente no tiene que vender pertenencias para morfar. Cuando los salarios bajan, la gente tiene que vender pertenencias para morfar. Y hoy, como muestra este gráfico de cifra al Centro de Estudios de la CTA, tenemos el peor
poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil en 30 años. Peor que en los 90, obviamente peor que en toda la década kirchnerista, peor que durante Macri, peor que durante Alberto, o sea, en 30 años no hubo un peor salario mínimo. Y siempre repito, lo que a mí me interesa también de este gráfico es que al principio, que son los 90, el salario mínimo no se movía el poder adquisitivo, lo cual significa que no había puja distributiva. En un momento de 1 a 1 e inflación cero. Entonces, si hoy tenemos el peor poder adquisitivo del salario mínimo y quieren sostener un modelo de baja inflación a costa de un dólar amañado, con deuda, lo que va a pasar es que ese poder adquisitivo no va a crecer, como no creció en los 90. Es el mismo proceso, solo que partimos de más abajo. ¿Y cómo termina? Mal. Termina mal. Mostremos un par de gráficos más del salario mínimo, ¿sí? Esta es la relación entre el salario mínimo y el salario promedio registrado. Lo que te muestra es que el salario mínimo en 2015 representaba el 36% del salario promedio registrado, hoy representa el 18%. Salario mínimo representa el 18% del promedio de los salarios. Y eso que los salarios bajaron. Miren lo mal que está. ¿Qué otro dato hay del salario mínimo? Este es el que mostraba Béltica hace un rato, la caída durante el gobierno de Milei del poder adquisitivo. Siempre que estamos hablando de salario real, cuando decimos de poder adquisitivo es salario real, no miren el número nominal. Lo importante es para qué alcanza ese número nominal. Siempre hago el mismo ejemplo. Si vos cobrás 100 mangos y el litro de leche vale 25, podés comprarte 4 litros de leche. Si vos pasás a cobrar 150 mangos, decís, cobro más, pero el litro de leche pasa a valer 50, pasaste a poder comprar 3 litros de leche. Entonces te aumentaron el número nominal, pero te alcanza para menos. Eso es poder adquisitivo. Eso es salario real. Y eso es lo que cae. Tu numerito nominal dice más, pero te alcanza para menos. Bueno, desde que asumió Milei, el salario mínimo alcanza un 33% menos. Y, mostremos el último de estos. Acá dice, ¿cuánto te alcanzó con el salario mínimo para comprar la canasta básica alimentaria, que es la de indigencia, es para no morirte de hambre, y la de pobreza? Bueno, lo que vemos es que en noviembre del 2015, un salario mínimo te alcanzaba para una canasta básica y media alimentaria. O sea, con un salario mínimo no eras indigente. Hoy con un salario mínimo te alcanza para comprar el 58% de la canasta básica alimentaria. O sea, hoy con el salario mínimo sos indigente. Sos indigente. Ni hablar la canasta de pobreza. Nunca alcanzó. Pero el salario mínimo en noviembre del 2015 alcanzaba para el 60% de la canasta de pobreza. Hoy alcanza para el 26%, menos de la mitad. Ahí tenés el ancla de los salarios. El otro tema de ayer fue el ministro de Economía, Luis Caputo, que mientras no aumentan los salarios y mientras frenan la suba del salario mínimo, ayer dio una conferencia y anunció que van a cumplir con lo que dice el acuerdo con el FMI de esta forma. Adicionalmente, vamos a seguir desregulando. Ya lo ven al ministro de Desregulación contando los días, todos los días, y van a también, por supuesto, ver anuncios desde ese lado también. Y finalmente vamos a ir por esas reformas estructurales que son tan necesarias, ¿no? Estamos hablando de lo que es reforma fiscal, reforma laboral y, al final, reforma previsional. Esto, por supuesto, lo decidirá el presidente y la política, lo que es el timing para implementar estas cosas, pero también son muy necesarias en Argentina para seguir bajando el costo argentino. El costo argentino, bueno, lo quieren bajar con los salarios. Y ahí tienen la reforma fiscal, la reforma laboral y la reforma previsional. Todo está en la letra chica del acuerdo con el FMI. También habló ayer Caputo. Recién les mostré que cada vez más gente tiene que vender pertenencias para llegar a fin de mes, para morfar, de cómo los salarios cada vez alcanzan para menos. Y según Caputo, esto se va a solucionar cuando todos esos que el salario no les alcance y que tienen que vender pertenencias, saquen sus dólares de debajo del colchón y los pongan a circular
en la economía. Mirá. Y también nos vamos a focalizar en lo que es la remonetización en dólares. A nosotros no nos importa si la remonetización se produce en pesos o en dólares. Estamos en competencia de monedas. Imagínense como que son diferentes naftas, YPF o Shell, Action o lo que quieran. Entonces, también queremos ver que haya una remonetización en dólares y en las próximas probablemente 2 semanas vamos a estar anunciando alguna medida que va a sorprender también a algunos y que va a fomentar mucho el uso de los dólares. Entonces cada vez de vuelta va a haber más dólares y van a circular más dólares. Y como digo, esperemos que esto lo tengamos listo para por lo menos dentro de las próximas 2 semanas. Bueno, veremos qué hacen en las próximas 2 semanas, pero están tratando efectivamente de que si alguien tiene ahorros en dólares, en la Argentina hay mucha gente que tiene ahorros en dólares, seguramente muchos de los que están escuchando tienen ahorros en dólares. ¿Por qué? Porque es la única educación financiera que recibieron y porque efectivamente en muchos momentos de la historia juntar dólares después te permite afrontar alguna situación complicada. Porque el dólar en la Argentina sube, porque hay algunas cosas que se compran con dólares, como por ejemplo las propiedades, si alguien puede comprar una propiedad. Entonces, efectivamente, muchas personas deben tener dólares, algunos en el banco, otros en una caja de seguridad, otros, como se dice, abajo del colchón. Ahora, los que tienen un montón de dólares sin declarar, son los que lo tienen afuera en guaridas fiscales. Eso sería bueno que los traigan. Algo vino por el blanqueo, algo. No todo. No todo. Y la verdad que están queriendo obligar a millones de argentinos que por ahí tengan $1.000, $2.000, a reventárselos para un gasto corriente. La verdad que reventar tu ahorro para pagar la luz, reventar tu ahorro para pagar los fideos, es una pésima decisión en materia económica. Los ahorros son para, ya que estamos en términos económicos, bienes de capital o bienes durables. Ahorrás para comprarte una casa, o ahorrás para comprarte una heladera, o ahorrás para hacer otra cosa que perdure en el tiempo. No ahorrás para comprar fideos. Bueno, este gobierno te quiere empujar a que los ahorros que pudiste hacer y que por ahí los tenés en dólares y no te sientas mal, no sos un cipayo, no sos un hijo de puta por tener dólares, No pasa por ahí. Ojalá en algún momento salgamos de esa dinámica y todos aprendamos a, si tenemos algún ahorro, poder invertirlo en algo productivo, como por ejemplo prestárselo a una pyme y que esa pyme contrate trabajadores y produzca y te genere eso un rendimiento y no tengas dólares y tengas una obligación negociable de una pyme. Ojalá lleguemos a eso y a tener un mercado de capitales más democrático y pensado para el país. Pero no te sientas un sorete por tener dólares, porque este tipo además te dice, nada, es culpa tuya que lo tenés abajo del colchón y además te voy a obligar a sacarlo. Bueno, pero lo interesante de esto es que no solo lo dice Caputo, sino que lo dice Kristalina Georgieva, la titular del FMI. Mirá. What is going to change the future of Argentina is sticking to reforms and creating confidence that this time it is different. Esta vez va a ser diferente, dice Kristalina. Hasta el momento vienen bien. Creo que tenemos un buen historial. Como dije antes, pasaron del déficit al superávit. Muchos de ustedes saben cuán doloroso es hacer eso. De una inflación altísima a una bajísima. La pobreza en Argentina, repite lo de Milei, superaba el 50%, ahora está debajo del 40%, con tendencia a la baja, sigue muy alta, pero todavía queda mucho camino por hacer. Creo, dice Kristalina Georgieva, si tuviese que pensar en el Congreso argentino, diría que necesitan crear el sentido de la confianza. Me dijeron, no sé si es verdad, que hay más de 200.000 millones de dólares debajo del colchón. Y Dios sabe dónde. Si ese dinero se invirtiera en Argentina, imaginen lo que sería ese país. Entonces el Congreso tiene que crear el sentido de confianza de que esta vez es diferente. Entonces, lo escucharon recién a Caputo decir, vamos por la reforma fiscal, laboral y previsional. Eso lo tiene que hacer el Congreso. Lo escucharon recién a Caputo decir, queremos
que saquen sus dólares de debajo del colchón, y la escucharon recién a Kristalina Georgieva decir, queremos que saquen 200.000 millones de dólares debajo del colchón. ¿Para qué? Uno se preguntará. Se olvidan siempre de contarte que cuando vos entregás un dólar, alguien lo agarra. Entonces lo que quieren es que a vos no te alcance tu salario en pesos, sacarte tus ahorros en dólares y llevarse esos dólares. Eso es la remonetización en dólares que está queriendo hacer Caputo. No solo le pidió guita al FMI, al Banco Mundial, al BID, a los bancos y capaz que al Tesoro de Estados Unidos, sino que encima te quiere sacar los dólares de tus ahorros para también que se los lleven sus amigos. Pues nunca te cuentan esa parte. ¿A dónde va el dólar? No es que vos gastás el dólar se va al cielo. El dólar se lo lleva a alguien. Si vos lo usás para comprar fideos, se lo lleva el que vende los fideos. Y es lo que están diciendo tanto Caputo como la propia Kristalina Georgieva del FMI. En medio de esto volvamos a Caputo, que dice que los precios van a bajar. Mirá. Estamos en otra Argentina, en una Argentina donde los precios pueden incluso bajar. Ya no solo hoy ya no tiene sentido, digamos, económico que haya inflación. La inflación va a colapsar, es un tema de tiempo. Los precios incluso pueden bajar. Venía escuchando al presidente de YPF anunciar que este mes baja la nafta un 4%. Y eso puede pasar con muchos precios. La indumentaria va a bajar y mucho, los autos van a seguir bajando. Hay algunos servicios que van a bajar también. Sáquense de la cabeza el chip de que, digamos, Argentina es lo mismo de siempre. Bueno, efectivamente la nafta bajó después de subir 14 veces. Sí, está bien, bajó un poquito después de dar un montón de pasos adelante. ¿Van a bajar los precios por eso? No sabemos. Ahora, esto es, todos los días lo repetimos porque todos los días vuelven con eso. Efectivamente, el motivo de la inflación no es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Si no, no dependería de que una empresa decida por sí misma bajar los precios. Que además está vinculado al otro tema que este gobierno ha manejado bien, que es el trauma de la inflación. La nafta pondera fuerte sobre el número de inflación. Con una decisión de la petrolera estatal de bajar el precio de la nafta, lo que están intentando hacer es frenar el número de inflación que se viene el mes que viene. Entonces no es que son buenos si bajan la nafta. Están utilizando las herramientas que tienen para que el número de inflación no dé tan alto. Tienen esta herramienta. Ahora, están aumentando otras cosas, no sabemos cuánto va a dar el número de abril, seguramente de alto, y lo están intentando frenar con este tipo de manotazos. ¿Qué más dijo Caputo hablando de nafta? Comparó el país con un auto. Ponelo. Hoy tenemos un muy buen auto. Imagínense como que la economía es un auto, ¿sí? Y si tenés, digamos, buenos fundamentals económicos, tenés un buen auto. Si vos tenés un buen ancla fiscal, tenés un buen motor. Tenés un auto que anda bien. ¿Qué pasa típicamente? Y ahora imagínense que el nivel de monetización, el nivel de la cantidad de dinero, es el combustible. Nosotros hoy tenemos el desafío de remonetizar la economía más, porque está en un nivel de monetización muy bajo, de poco menos de la mitad de lo que es normalmente, pero hoy tenemos un muy buen auto. Ahora nosotros estamos en una situación en que tenemos un gran auto. Somos de vuelta uno de los 5 mejores países para el fondo en términos de fundamentals. Entonces tenemos un gran motor y como pasa en los autos, un gran motor te pide más nafta, ¿sí? Y nosotros, por el contrario, por el diseño de nuestra política, estamos sacando nafta. Nosotros retiramos pesos por superávit. Yo no sé si de economía sabe un montón, de metáforas no. Porque además, si es un auto y le pusiste un motor más grande que necesita más nafta, pero le sacás la nafta, el auto no va a andar. Yo no sé por qué utilizo esa metáfora, pero está mal utilizada
Y lo que está reconociendo es primero cuál es lo que él llama ancla, que no es el ancla, como les estoy mostrando, el ancla son los salarios. Y segundo, que el auto no va a andar si lo tratan así. Bueno, qué cosa extraña las metáforas. El otro tema importante, porque mientras Caputo hace todo esto, está en la Argentina el almirante Alvin Hoxley. El almirante Alvin Hoxley es el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, que vino a la Argentina. Vean la secuencia. Acá estamos viendo, acá está Petri con Milei. Acá está el almirante Alvin Hoxley con el presidente. ¿Sí? Y ahí la comitiva saludando al presidente. Vean la secuencia, porque tenemos el vínculo de Milei con Estados Unidos, un vínculo absolutamente privilegiado. ¿Por qué? ¿Milei tiene acceso al gobierno de Estados Unidos? Sí. El gobierno de Estados Unidos le da señales a Milei de que lo quiere tratar con un diferencial positivo que el resto de los países. Sí. ¿Milei viajó ya más de 10 veces a Estados Unidos y se baila? Sí. ¿Estados Unidos mandó a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, al único país del mundo al que fue en medio de una guerra comercial global? ¿Vino a la Argentina? ¿Eso es una señal fuerte? Sí. ¿Estados Unidos presionó para que el FMI aprobara este nuevo crédito por fuera de lo que le corresponde a la Argentina? Sí. ¿Tenemos una relación privilegiada con Estados Unidos? Ahí lo pondría en duda. Porque Estados Unidos lo que tiene es un interés. Y el interés que tiene Estados Unidos es, en su disputa con China, tener en la Argentina un enclave que diga que hay que alinearse con Estados Unidos y no con China. ¿Por qué? Porque todo el mundo va hacia el otro lado. Perú acaba de inaugurar un megapuerto con capitales chinos. Brasil va a inaugurar el puerto más grande del mundo con capitales chinos. China se ha transformado entre el primer y el segundo socio comercial de la enorme mayoría de los países del mundo. China le presta dinero a los países. China invierte, como invertía en la Argentina, hasta que se frenaron, en represas, en centrales nucleares, también en puertos, un montón de cosas. Obviamente también con interés, no es que los chinos son altruistas. Los chinos también tienen un interés en tener injerencia en la región. Y una política inteligente es jugar a dos puntas. ¿Qué nos conviene con Estados Unidos y qué nos conviene con China? ¿Qué hace Milei? Descarta a China y se alinea con Estados Unidos. Entonces viene este señor, como vino varias veces Laura Richardson, que fue su predecesora, y vienen por tres temas fundamentales que están muy bien explicados en la nota de hoy de Diego Genú. ¿Qué son? El litio, el 5G y las rutas marítimas. El litio porque la Argentina forma parte del Triángulo del Litio, junto con Chile y con Bolivia, tiene la peor legislación de los tres países en materia de extracción de litio. Tan mala es la ley de minería que Milei, que cambió todas las leyes vinculadas a negocios, la ley de minería la dejó intacta. Dice la ley de minería que una empresa que extrae, por ejemplo, litio, solamente le tiene que pagar a la provincia donde extrae el litio un tope, no un mínimo, un tope del 3% sobre la que ellos declaran en boca de mina. O sea, nada. Ley del menemismo que ningún gobierno posterior cambió, incluidos los gobiernos del kirchnerismo. No se cambió esa ley y sigue vigente. Y obviamente es muy tentador para las empresas venir acá. ¿Qué empresas estaban viniendo? Y estaban viniendo empresas chinas, estaban viniendo empresas canadienses y quieren que vengan empresas estadounidenses a participar de este negocio del litio y del que se viene seguramente a futuro, que es el del cobre y el de otros metales que tiene la Argentina, tierras raras, etc. El 5G es un tema clave en términos de geopolítica y que tiene que ver con las telecomunicaciones y sobre todo los datos que se pueden transmitir a través de esa nueva red de 5G. ¿Qué pasa? China ya desarrolló el 5G y está varios años adelantada, tanto de los proveedores europeos como de los proveedores de Estados Unidos. Los países están empezando a licitar sus bandas de 5G y lo que quiere Estados Unidos es que no pueda participar Huawei, que es la empresa china, que ya te lo puede proveer, y que los esperemos a ellos a que alcancen a los chinos. Esto llevó incluso al secuestro de la hija del presidente de Huawei, que estaba en Canadá y Estados Unidos la mandó
a detener. O sea, estamos hablando de geopolítica que se juega fuerte. Y las rutas marítimas, que como les comentaba recién, China está invirtiendo en puertos con salida al Pacífico en Perú, con salida al Atlántico en Brasil, y también iba a invertir en un puerto acá, en el sur, en Ushuaia. ¿Y a dónde fue Laura Richardson y ahora su sucesor, Alvin Huxley? A Ushuaia. Porque les interesa esa ruta marítima que es el corredor bioceánico que te permite pasar de un océano al otro. Eso es lo que viene a buscar. También en el contexto, que vale la pena recordar, que Donald Trump habilitó a las empresas estadounidenses a que paguen coimas en el extranjero y no van a ser sancionadas en Estados Unidos. Les estoy mostrando, esto no es ningún secreto, esto está publicado en la página de la Casa Blanca. Vemos cuando nosotros le decimos que el periodismo vamos juntando cosas que son públicas y las relacionamos. Si cualquier periodista de la Argentina quiere saber qué va a hacer Donald Trump con las empresas estadounidenses que paguen coimas afuera de Estados Unidos, tiene que poner White House, Casa Blanca, y esto está ahí. Deciden no hacerlo. Les dice que no las va a sancionar. Y en el último párrafo, Fer, no sé si podés ir al último párrafo, que es el que está un poquito subrayado, porque les dice que se queden y que con esto van a tener ventajas estratégicas sobre minerales críticos, puertos de aguas profundas y otros elementos de infraestructura clave en el mundo que son críticos para la seguridad nacional de Estados Unidos. Los que estén en YouTube lo pueden ver. Este está puesto en la web de la Casa Blanca. Strategic advantage in critical minerals, deep water ports and other key infrastructure and assets around the world are critical to the American national security. Parezco caballo hablando en inglés, pero traducido es eso. Vamos a tener ventajas estratégicas para quedarnos con minerales críticos, el litio y otros. Puertos de aguas profundas, se fue a Ushuaia el hombre, a ver un puerto. Y otros elementos claves de infraestructura, la hidrovía. La hidrovía. La hidrovía es nuestro río Paraná, hidrovía es la empresa, ya lo sé, pero para que se entienda. Nuestro río Paraná, donde ya hay militares estadounidenses con un acuerdo entre la Administración General de Puertos Argentina y el Cuerpo de Ingenieros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para el control de nuestro río Paraná. Esto está sucediendo ahora. Ahora. Y está todo documentado y a la vista. Y para terminar de cerrar este círculo, no solo es Milei, el jefe del Comando Sur, Trump que les habilita a pedir coimas, sino que el propio FMI reconoce que eso es lo que les interesa de acá. Escuchala de vuelta a Kristalina Georgieva. Hay una oportunidad muy importante para Argentina en un mundo que tiene hambre de lo que el país produce. En el sector de agricultura, tanto como minerales, minería, gas y litio. ¿Volvé? Porque después es cuando decía que había que votar a Milei. Pero ven que dice lo mismo. Entonces, Estados Unidos le interesa eso, le dice a las empresas que vengan y paguen coimas, manda a su secretario del Tesoro, manda a su jefe del Comando Sur y manda al FMI a decir: queremos quedarnos con sus recursos naturales, sus puertos, su infraestructura, su río Paraná. Ni hablar, les recomiendo, lo hizo varias veces Nicolantos en estos días, simplemente revisen la cuenta de Twitter de la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos y van a ver que se dedica a recorrer estratégicamente todas las provincias donde están estos intereses. Provincias mineras, provincias de hidrocarburos y nuestro río Paraná. Es lo que se ha dedicado a recorrer los últimos 2 meses Abigail Dresent, que es la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos. Sigo con las estafas de Milei. Vamos ahora a la estafa de Libra, donde también está metido Estados Unidos, pues Estados Unidos está investigando a Milei por este escándalo. La justicia de Estados Unidos. Ayer tenían que ir varios funcionarios al Congreso Nacional, fue uno solo, que fue Guillermo Francos, a ser interpelados en algo que no sucedía, volvemos todo el tiempo a los 90, también desde los 90, cuando fue Domingo Felipe Cavallo interpelado en el Congreso. Bueno, algo así hacía referencia Lilia Lemoine, diputada nacional de La Libertad Avanza, que como siempre les digo,
La pongo porque es una de las personas más cercanas al presidente, sistemáticamente está en la oficina presidencial, entre otras cosas para maquillarlo cuando vuelve de estar insolado en Roma, como contó el propio presidente el otro día. Entonces, cuando habla por el presidente. Así que bueno, ayer la diputada nacional Lilia Lemoine, cuando llegó al Congreso, dijo esto. Y las repeticiones del kirchnerismo y la izquierda mintiendo sobre lo que realmente pasó. Les hemos explicado un montón de cosas, no las quieren escuchar e insisten siempre sobre lo mismo. La vez pasada, cuando vino Francos, hubo maltratos, hubo gritos, hubo mentiras, como siempre. Hoy va a ser interpelación, supongo que no va a ser más suave. Pero bueno, yo sé que se va a clarificar todo. No es la intención del kirchnerismo, no es la intención de la izquierda, quieren ensuciar a como dé lugar y tratar de convertir esto en algo que no es. Entonces, quieren que Javier Milei le vaya mal y van a encontrar cualquier excusa para eso. Y le mienten a la gente y siguen mintiendo al respecto, aún en el Congreso, lo cual es muy vergonzoso. No espero mucho. Hace 30 años que no pasaba un hecho de estas características. Hace 30 años no existían las criptomonedas tampoco. Si no saben de lo que están hablando, por favor no opinen. Chao, hasta luego. No quiero hacer ningún comentario, pero sí, hace 30 años no existían las criptomonedas, pero lo que le estaban preguntando era que hace 30 años no había alguien citado al Congreso de esta forma. Bueno, ¿quiénes no fueron? No fue Luis Caputo y no fue Mariano Cunio Libarona. Tenemos la imagen de la carta de Luis Caputo donde avisa que no va a ir. Dice, bueno, porque el ministerio a mi cargo no ha tenido vinculación alguna con las cuestiones relativas al criptoactivo Libra, ni posee información acerca de aquellas. Chau. Y no fue. Y no fue ni Caputo ni fue Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia. Aún así fue el jefe de gabinete y pasaron varias cosas que les quiero compartir y entre ellas esta intervención de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que no sabía cómo hacer para protegerlo a Guillermo Francos. A ver. Diputado Casas, ¿usted le dijo caradura al jefe de gabinete? Lo conozco hace Diputado muchos años, Casas, ¿en diputado. serio? Por favor, se lo pido. Una falta de respeto a los diputados de mi provincia, al pueblo de mi provincia. Por favor, se lo pido. Continúe, diputado Franco. Bueno, le decían caradura porque estuvo... ¿Cuántas horas estuvo, Eldic? 6 horas. 6 horas. Eso fue el comienzo. Eso fue el comienzo. Y dijo, no sé, Va, al no comienzo. conozco. Tardó como hora y media en arrancar todo. Claro. Pero todas las respuestas eran no sé, no conozco, bueno, salió en los medios. Entonces llegó un momento que los diputados medio que se cansaban. Pero la mejor fue esta. Cuando le preguntaron sobre la relación entre Hayden Davis, el tipo que armó la estafa de Libra, y Milei. Y esta fue la respuesta del jefe de gabinete de Guillermo Francos. Diputada, nunca en ningún momento hubo una relación del señor Davis con ningún funcionario del gobierno. Esta foto no pareciera confirmar que Milei no tenía ningún vínculo con Hayden Mark Davis. O sea, No, el vínculo sí lo tenía. Pero acaba de decir No cambie mis palabras. Bueno, dijo que no había ningún vínculo y le muestra una foto. Mostremos la foto para que se vea el detalle. Esta es la selfie que se toma Hayden Davis con Javier Milei. Hayden Davis, recuerden, es el personaje clave de todo esto, es el que arma la criptomoneda Libra. Una criptomoneda que estamos repasando todo lo que hicimos hace un mes, pero una criptomoneda se habla en 5 minutos. Nosotros armamos una, de hecho, que se llamaba Lija Coin. Y mostramos cómo se armaba para mostrar lo pavo que era esto. Y que la única forma de que funcionara la Lija Coin era de que alguien muy conocido dijera, cómprenla. Porque la Lija Coin vale 0 y habíamos creado, no me acuerdo, 1 millón de Lijas Coin, que las tenía todas yo. Entonces, si eso que vale 0, de repente Messi decía, qué linda la Lija Coin, empieza a valer más virtualmente, pues no vale nada. Pero había gente que empezaba a comprar y cuando llegaba a determinado punto, yo que tenía todas las vendía, me quedaba con toda esa guita y la cotización se desplomaba. Eso es lo que hicieron con Libra y por eso Milei era el personaje clave de todo esto. Y eso lo armó Hayden Davis, que es el que está en la foto acá. O sea, es imposible despegarse. Hay otra foto más, hay 2 fotos, ahí está, la segunda. Pues 2 veces se reunió este chico con Milei, por lo menos en la Casa Rosada. 2 veces. Y Francos decía que no había vínculo. Lo loco de todo esto es que el propio Milei contó su vínculo con Hayden Davis en la charla que tuvo con Jonathan Viale, ¿no? Esta charla en TN, mira. Sí. ¿Quién viene? Davis.
Davis. Sí, Davis. Sí. Acá en la Casa Rosada fue. Sí, yo a Davis lo conocí en la FinTech del mes de octubre. Sí, fue octubre de 2024. Exacto, ahí conocí a un montón de personas y en ese contexto, digamos, Davis lo que me dijo es la propuesta de armar una estructura para que financie a aquellos, digamos, que son emprendedores y que por una cuestión de, ya sea de informalidad o porque no existe el mercado de capitales o porque, digamos, no tienen acceso al mercado formal de financiamiento, financiar ese tipo de proyectos, ¿sí?, que lo que van a hacer es generar crecimiento económico. La verdad es que nosotros estamos muy comprometidos con impulsar la tecnología, la inteligencia artificial, digamos, todo ese tipo de cuestiones de la vanguardia tecnológica. Y me pareció que era una herramienta interesante justamente para que, digamos, se puedan financiar estas personas que si no de otra manera no podrían acceder a financiamiento. Y por eso el tuit del viernes. Bueno, cuando, digamos, se hace público, digamos, esta situación de lo que aparece el proyecto de Libra, sí. Bueno, obviamente, ¿yo qué hago? Le doy difusión, porque justamente para que aquellos que necesitan aplicar el financiamiento lo puedan hacer. Y justamente el tuit está planteado en ese formato, ¿no? O sea, en un formato donde yo explico, estoy difundiendo que esto es para fondear a los argentinos que hacen proyectos y que no tienen acceso a financiamiento. ¿Y te arrepentiste del tuit porque lo borraste? Bueno, vamos a repasar. Este fue el tuit de Milei promoviendo esto. Acá Milei contó que él sabía exactamente lo que estaba haciendo, porque se juntó con Davis y Davis se lo propuso. Y puso, la Argentina liberal crece. Este es el tuit que Milei borró. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en la Argentina. Puso el link de Viva la Libertad Project, puso el contrato, puso el signo de monetario Libra y puso Viva la Libertad carajo. O sea, te mandó a comprar un producto. Te mandó a invertir acá Milei. Lo que ya está comprobado es la sincronía entre este tuit y lo que se llamaban los snipers, que era gente que ya sabía que tenía información interna de toda esta estafa y que automáticamente empezó primero a comprar, para comprar barato. Cuando esto subió a partir de que lo promocionó el presidente Javier Milei, lo dejaron subir y después vendieron todo cuando el precio aumentó y se desplomó la cotización. Milei este tuit lo borró y puso otro, que es este que les muestro. Hace unas horas publicó un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado, del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado en los pormenores del proyecto, pero sí contó que sí. Y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión. O sea, si después se interiorizó, ¿era para fondear emprendimientos de acá? Si era realmente eso, ¿por qué no lo mantuvo si estaba buenísimo? ¿O se interiorizó y no era? Y si interiorizó y no era, ¿por qué tuiteó algo que no se había interiorizado y no era? ¿Ven que nos cierran los...? Y después dice, a las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño, les quiero decir que todos los días confirman los rastreros que son los políticos y aumenta nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. Después se pone violento. Si hubiera alguien que contestara en serio esto, es... Si un tipo le lleva un proyecto a Milei y le dice esto es para fondear empresas argentinas, si Milei dice genial, vamos a hacerlo, lo promociona, Milei sabía. Después dice me interioricé y baja el tuit. Entonces, ¿sabía o no sabía? Ahora, si era para fondear, porque después cuando charla con Viale le dice que estaba bueno el proyecto, que era para fondear empresas, y a Viale no se le ocurre preguntarle, ¿cuáles empresas? ¿No? Pero él repite que era para eso, pero lo borró. ¿Y por qué lo borró si estaba bueno? Bueno, todo eso es lo que no pueden explicar, se lo va a tener que explicar, esperemos, en algún momento, algún juez. Esa es la charla con Viale, que cortaron la parte donde Milei decía que lo iba a defender Cunio Rivarona, el ministro de Justicia, que ayer tenía que ir al Congreso y no fue. Y que la interrumpe Santiago Caputo, del cual me voy a referir en un rato porque ayer intimidó a un colega. Pero sigo en esto porque Milei quedó muy contento por la actuación de Guillermo Franco en el Congreso y tuiteó sobre eso, bancando a Guillermo Franco, diciéndole que es un capo, que tenés ahí el tuit de... Ahí está. La cabra del milenio, orgulloso del jefe de gabinete.
el gran instrumentador de la reforma más grande de la historia argentina, el director de orquesta de la mejor orquesta, gabinete de la historia, viva la libertad carajo, con copia a Guillermo Francos, a partir de un tuit de Guillermo Francos donde hablaba de su interpelación ayer. La cabra supongo que es por el GOAT, ¿no? Por, como se dice en inglés, al mejor de todos los tiempos, el great of all times. Le llama la cabra, se ve, no sabíamos, y está orgulloso de que el tipo fue al Congreso a defenderlo de algo en lo cual está recontra hasta las manos. Y también está hasta las manos de algo que ayer también circuló mucho en la discusión en el Congreso, y yo quiero volver a repasarlo, que son las coimas, que son la cantidad de denuncias de que el entorno de Javier Milei y puntualmente Karina Milei pedía coimas. ¿Y por qué es importante esto? Porque todas las reuniones del escándalo Libra están alrededor de Karina Milei. Bueno, repasemos lo que decía, por ejemplo, Juan Carlos Pallarols, el orfebre presidencial, el que hacía el bastón presidencial. Hacía, digo, porque como le pidieron una coima no lo hizo. Y lo contó, mirá. Carlos Maslatón es un muy buen cliente mío y fue un muy buen cliente hace 2 años atrás. En ese momento, Javier Milei estaba apareciendo, haciéndose notar con sus protestas y eso, en los canales de televisión. Y me dice, mira, me gustaría que lo invites a comer, porque es un chico que promete. Dale, decile. No, llámalo vos. Entonces me deja el teléfono de Javier. Yo lo llamo y Javier me dice, habla con mi hermana, con Karina, que ella es la que maneja mi agenda. Entonces cuando yo hablo con Karina, me dice ella, como no, el miércoles vos me digas, yo le aviso a Javier y él va a pasar por ahí, pero previamente me tenés que depositar $2.000 en una cuenta. Y me pasaba un número de teléfono, un número de una cuenta. ¿Cuándo fue esta conversación, Juan Carlos? 1 año y medio, 2 años. Le dije, mira, yo no estoy autorizado porque esto es una cena que hacemos de amigos, acá no se hace campaña política, nada, somos todos amantes de la República Argentina y hacemos todo lo que podemos para mejorar la situación de la República Argentina. Así que no te puedo depositar nada. Y así, ahí terminó la historia. Le pedía plata para reunirse con Milei. Después Pallarols no hizo el bastón presidencial como hacía. También lo publicó Bloomberg. Ayer le preguntaron por esto al jefe de gabinete y pensó que se confundió Juan Carlos Bloomberg, del cual ahora también vamos a escuchar, que también decía que le querían cobrar por ser candidato. Se confundió a Juan Carlos Bloomberg con la agencia Bloomberg, que es esta agencia muy importante del mundo financiero, que publicó, Milei cobraba $20.000 asistente de sus cenas privadas cuando era diputado. Diputado. ¿Sí? Y hay un extracto de ese artículo que dice: fajos de billetes de $100 por un total de unos $20.000 metidos en un bolso que llevaba su hermana y gerenta comercial Karina Milei. Acá era diputado. También tenemos, ¿sí?, una publicación de CoinDesk. Cuando se desató el escándalo Libra, CoinDesk es uno de los medios especializados en el mundo en estos temas, que publicaron que el co-creador del token Libra afirmó que le había pagado a la hermana del presidente argentino Milei. Vamos a varios fragmentos de la nota, donde decía que Hayden Davis se jactó en mensajes de texto de haber comprado influencia sobre el presidente argentino Javier Milei. Davis dijo en diciembre que podía enviar dinero a la poderosa hermana de Milei y él hace lo que yo quiero. La denuncia añade una nueva dimensión para la investigación anticorrupción sobre la promoción de Libra, y hay varias partes de esta nota donde él tiene el mensaje que decía: yo controlo a ese negro. Decía, le envío dinero a su hermana y él firma todo lo que digo y hace todo lo que quiero. Esto lo publicaron ahí en esta web. Todavía están esperando que les contesten desde el gobierno y todavía estamos esperando que ayer Caputo dijera algo, que Francos dijera algo y que vayan todos los citados. Que vaya Caputo, que vaya Cunio Libarona, que vaya el titular de la CNB, y veremos si la citan también a Karina Milei, que es secretaria general de la presidencia y que puede ser citada también por el Congreso a declarar. Cierro con un último tema que me parece importante en este contexto, que es lo que hizo ayer Santiago Caputo. Santiago Caputo, recuerden, es el asesor principal de Javier Milei.
Javier Milei dijo, a pesar de que ayer tuiteó que su jefe de gabinete, Guillermo Francos, es el mejor de la historia, Javier Milei también dijo hace unos días que el que está por encima del jefe de gabinete es Santiago Caputo. Santiago Caputo no tiene un cargo formal en el gobierno, tiene una oficina en la Casa Rosada, es monotributista, está contratado como tal, no presentó su declaración jurada, porque la Oficina Anticorrupción dijo que como era un monotributista contratado no tenía que presentar nada. Eso en algún momento le va a traer problemas judiciales porque hay estándares internacionales que la Argentina debe cumplir, por la cual lo que importa es la injerencia que tiene un funcionario en el manejo del Estado y para eso tenemos que conocer su patrimonio para ver si no se está aprovechando de esa situación. Bueno, no conocemos el patrimonio de Santiago Caputo porque no lo muestran. En algún momento lo sabremos. Pero lo que sucedió ayer, y es grave, viene en el marco de un aumento de la violencia por parte del gobierno, de Javier Milei y ahora de Santiago Caputo, contra periodistas. Ayer Santiago Caputo, que tiene todas estas características, cuando salió, primero dijo que él no quería hablar con la prensa. Mirá. ¿Marra pasó algo? Se fue como una pizza. ¿Una discusión? ¿Con Mauricio Macri ayer que hablaron? No hablo con la prensa. Okay, bueno. Gracias Santiago Caputo. No habla con la prensa, ¿eh? Las declaraciones del asesor presidencial, te digo, de los más... Es un tema que no hable con la prensa. Sería importante que lo haga por el rol importante que tiene en el gobierno, pero hasta ahí puede ser una decisión, no hablar con la prensa. Ahora, no pasó solo eso, sino que en medio de esa situación, en un lugar público, donde había mucha gente, no es que estaba escondida, no estaba en su casa, no estaba en una reunión que no se podía estar, etcétera, sino que estaba en un lugar público y le estaban sacando fotos. Y mostremos la secuencia que captó la cámara del Destape, ¿sí? Donde se lo ve a Santiago Caputo, un fotógrafo que le está sacando fotos, él primero le quiere tapar el lente, después le agarra, en este momento le está agarrando la credencial que tiene el periodista en el pecho, para ver quién es, y después le saca una foto con su celular a la credencial. El periodista se llama Antonio Becerra, le mandamos desde ya nuestro abrazo, nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad. Esto es un claro acto de intimidación por parte de un hombre poderoso que maneja buena parte de los resortes del gobierno, entre ellos los servicios de inteligencia, que está todo el día al lado de Milei. Antonio Becerra estaba haciendo su trabajo como fotoperiodista, un muy buen trabajo, de hecho miren las fotos, que son muy buenas. Estaba sacando estas fotos. Y en un país donde recordamos al día de hoy a José Luis Cabezas, asesinado por sacarle una foto a Alfredo Yabrán, que no es menor, porque ustedes saben que hay una máxima del poder, que yo les recomiendo mucho que lean a Michel Foucault, que dice que el poder se expresa en los silencios, y el poder es todo aquello que quiere callar. Y buena parte de lo que significa el poder es que no se lo vea, que no se lo muestre. Por eso el trabajo de los fotoperiodistas es tan importante, porque captan en una imagen a veces la esencia de los personajes poderosos que en una nota de 20 páginas nosotros no podemos captar. Entonces los fotoperiodistas tienen un rol clave en el periodismo, en la comunicación, en la democracia. Y somos el país de José Luis Cabezas, somos el país de Pablo Grillo, que sigue internado porque estaba sacándole fotos a una policía que estaba reprimiendo salvajemente, unas fuerzas de seguridad que estaban reprimiendo salvajemente. Y todavía está internado porque le pegaron con una granada en la cabeza. Somos el país de Caloyán Santos, nuestro compañero del Destape, fotoperiodista también, cuyas fotos permitieron identificar al tipo que le disparó a Pablo Grillo y que por ese motivo fue despedido de otro trabajo que tenía en el Ministerio de Cultura hace más de 10 años. Y en ese contexto somos el país de ahora Antonio Becerra, Santiago Caputo. Y no puede pasar esto. Está fuera de todos los límites en los cuales nos manejamos en democracia, y que los estándares internacionales incluso exigen que haya alguna pena para los funcionarios públicos que intimidan al periodismo para limitar su libertad de expresión. Yo quiero insistir con esto porque discutir con un periodista no es afectar la libertad de expresión,
Contradecir a un periodista no es afectar la libertad de expresión. Decir que un periodista miente no es afectar la libertad de expresión. Nosotros no tenemos ningún privilegio por ser periodistas. Se nos puede criticar, se nos puede discutir, nos podemos equivocar, se nos pueden marcar nuestros errores, se puede disentir. Eso es la democracia, estamos en ese... lo mismo para todos, no somos vacas sagradas, como algunos se creen. Porque antes se creían que como había funcionarios públicos que criticaban lo que alguien escribía, estaba atentando contra su libertad de expresión. No. Los que atentan contra la libertad de expresión son los anunciantes que presionan porque no publiques algo. El peor atentado a la libertad de expresión son los sueldos de mierda que tienen la enorme mayoría de los periodistas de este país, que tienen que tener 3, 4, 5 laburos para llegar a fin de mes. Y la autocensura para no perder alguno de esos laburos porque algún anunciante o alguien influyente se enoja. Eso sí. Pero discutir con un periodista no es un atentado contra la libertad de expresión. Lo que está pasando es que se están pasando de la discusión y están incitando a la violencia y al odio contra periodistas. Y vuelvo a repetir, la semana pasada, en ese contexto de incitación al odio y a la violencia, Roberto Navarro se ligó una piña de atrás y estuvo 2 días internado. Y menos mal que la puede contar. Esta semana, el presidente volvió a decir que no odiamos lo suficiente y se la agarró con Jorge Fontevecchia, otro dueño de medios. Otro dueño de medios. Hoy vuelve el presidente con esto y se la agarra ahora con Nacho Girón, que es un periodista que publicó algo que al presidente no le gustó, que incluso circulaba, lo dijo también Carlos Pañi en estos días, que había gente que filtró que Adorni no iba a ir al debate presidencial, Adorni finalmente fue, y hoy el presidente, mostralo por favor, Fer, dice, no, este no, porque acá lo que dice es que miente Nacho Girón. Por eso digo, hay una diferencia, acá dice que miente. Me decís, ¿puede decir el presidente que un periodista miente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que puede estar en desacuerdo el presidente. Ahora, esto ya no. Acá dice, les adjunto el posteo por si intentara borrar la evidencia. Uno nunca sabe, ya que no odiamos lo suficiente a los periodistas. Y pone el posteo de Nacho Girón. ¿Qué puede pasar ahora si a Nacho Girón le pasa algo? Si alguien agarra este tuit del presidente y dice, es cierto, no lo odio demasiado a Nacho Girón. Y va y lo ataca. O a Fontevecchia. O a Navarro, o a cualquiera de nosotros que al presidente no es que no le guste y no esté en desacuerdo, es que incita a la violencia contra nosotros. Contra todos. ¿Sí? Repito y suscribo todo lo que dijo Navarro. No hay nada más violento, y por eso todo el editorial trató de eso, no hay nada más violento que el presidente sacándole comida a los comedores. No hay nada más violento que el presidente recortando jubilaciones. No hay nada más violento que el presidente que dice que el precio de la comida no aumenta y el precio de la comida no se puede comprar. No hay nada más violento que reprimir a los jubilados. O sea, no es que somos los únicos violentados, y la verdad que si hay algo que no queremos los periodistas es hacer noticias. Nosotros queremos contar noticias, explicar noticias. No somos la noticia nosotros. Pero estamos todos los días teniendo que mostrar cómo el presidente incita al odio y cómo el tipo que le maneja la oficina al presidente, que es Santiago Caputo, intimida públicamente, en este caso, a un fotoperiodista. Bueno, ¿cuándo va a ser suficiente, presidente? ¿Qué tiene que pasar para que pare? ¿A qué tenemos que llegar? ¿A otro Cabezas? ¿Tenemos que llegar a eso? Tenemos una historia trágica de periodistas, ni hablar en dictadura, más de 100 periodistas detenidos desaparecidos. En democracia el caso de Cabezas. Aprietes, amenazas, eso todo hemos tenido. ¿Hasta dónde va a llegar con esto? ¿Cuál es el límite? ¿Qué espera? ¿Qué quiere que pase? Porque después no diga, no, fue un tipo suelto, se le ocurrió solo, es lo que la gente piensa. No, no, no. Acá hay un discurso de odio, que es un delito federal cometido por el presidente y por sus funcionarios, de incitación a la violencia, contra personas, entre ellas contra periodistas y periodistas con nombre y apellido, como le pasó a Navarro, como le pasó esta semana a Fontevecchia, como le pasa a Nacho Girón y como le pasó ahora a Antonio Becerra. Y la lista es larguísima. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde van a llegar con esto? Bueno, 9 de la mañana.